Hola mis amigos de Latinoamérica, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el tema del vídeo anterior, donde hablamos sobre el uso de los cables RCA en un estéreo y un amplificador de 4 canales. Ahora vamos a poner en ese sistema, en esos ejemplos de uso, también un procesador y un amplificador mono. Vamos a ver cómo podemos usar los cables RCA en un sistema más complejo, mayor, donde tenemos más canales y más amplificadores. Vamos a ver cómo usar los RCAs de salida de lo procesador en los amplificadores mono y estéreo, donde tenemos más canales, multicanales. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Bien amigos, en ese primero ejemplo podemos ver aquí lo estéreo, aquí lo procesador de audio Pro 2.6S y aquí lo amplificador de 4 canales en este ejemplo DS2000X4. Primero vamos a hacer un ejemplo bien sencillo de un uso de lo estéreo para lo procesador y de lo procesador para lo amplificador usando los 4 canales. Vamos a hacer. Entonces, primero hacemos la asociación entre la salida de lo estéreo con la entrada de lo procesador. Ahora vamos a hacer de la salida de lo procesador para lo amplificador. Aquí tenemos la salida 1 y 2 de lo procesador entrando en lo amplificador en 2 canales. ¿Ok? Y ahora tenemos las salidas 3 y 4 en los otros 2 canales. Aquí podemos hacer con esta asociación varios tipos de uso. De entre ellos, podemos usar en un sistema de 4 canales. Así tendremos el canal izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, exactamente para un sonido interno muy fuerte. También podemos usarlo en un sistema interno donde tenemos izquierdo, derecho, las puertas, los 2 canales haciendo mono A más B, como vimos en el vídeo de lo roteo de audio de lo procesador. Y aquí en los canales donde está en mono podemos usar la puente para un bajo, así haciendo todos los ajustes. ¿Ok? Para un uso en Open Show podemos usarlo también de varias maneras aquí. Aquí podemos usar para la salida de los Twitter Bala, aquí para la salida de los medios altos y aquí podemos usar para hacer la puente para barros. Así podemos hacer un sistema de 3 vías sin problemas. ¿Ok? Otra manera de uso que podemos tener es usando el amplificador para así tener una puente izquierda y una puente derecha. ¿Cómo podemos hacer en este caso si quiero solamente usar 2 canales, uno izquierdo, otro derecho, de lo procesador, donde tenemos un RCA para hacer lo izquierdo, pero aquí tenemos 2 RCAs. En este ejemplo vamos a usar lo cable RCA y vamos a usar también un cable RCA Y. Tenemos 2 en este ejemplo. Entonces vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el canal izquierdo, derecho, donde quiero que lo izquierdo para una puente y derecho para la otra puente. Entonces ahora voy a precisar de 2 RCA Y. Vamos a hacer. Ahora tenemos exactamente eso.
Aquí tenemos lo izquierdo, aquí derecho. Por lo RCA, aquí tenemos lo izquierdo para los dos RCAs. Entonces haciendo la puente izquierda en una de las puentes. Y lo derecho está en otro RCA, donde hacemos en la otra puente lo derecho. ¿Ok? Ahora cambiamos el amplificador para un amplificador mono. Aquí en el ejemplo tenemos un HD 2000, pero puedo tener todos los amplificadores de la línea HD, como también puede tener los amplificadores de la línea MD. Aquí una pregunta que mucha gente hace. Yo tengo dos RCAs de entrada. Yo tengo que usar los dos RCAs. La respuesta es muy sencilla, pero yo puedo usar solamente uno. Puedo, pero el señal que tengo adentro del amplificador será un poco menor. Así como todo el amplificador mono, yo tengo dentro de él un mezclador de señal. Entonces es muy importante que siempre se tenga señal en los dos RCAs. Muy importante para así tener el máximo del rendimiento de su amplificador. ¿Ok? Entonces, un uso muy común para esto es hacer la conexión directa entre el procesador usando dos RCAs. Entonces, el ejemplo más sencillo de uso de un amplificador mono es usar dos canales de salida del procesador en los dos RCAs del amplificador. Vamos a hacer. Entonces, tenemos aquí la conexión más sencilla, pero aquí estoy usando dos conectores, dos vías de mi procesador para un amplificador mono. Yo puedo usar solamente una vía, así podemos usar la otra vía para otro amplificador y tener el mismo rendimiento. Sí, yo tengo una forma muy interesante para esto, y para eso vamos a usar un conector RCA Y. Vamos a hacer. Entonces, como podemos ver, tenemos solamente un RCA de salida, una vía de salida del procesador. Así, llegando a lo conector Y RCA, que va a tener los dos señales en los RCA. Aquí, muy importante, ajustar el ruteo de audio, como en el vídeo de los ajustes de ruteo de audio, donde podemos dejar en mono A más B. ¿Ok? Bien amigos, como vimos en los ejemplos, aquí tenemos dos amplificadores de 2000 vatios, pero en los ejemplos de los amplificadores mono podemos usar en prácticamente todos los modelos de las líneas HD, MD sin problemas. En los amplificadores de 4 canales podemos usar en todos los amplificadores de 4 canales de Taramps. Así podemos usar en los amplificadores TS400X4, DS440X4, 800X4, 1200X4 y en la 2000X4. ¿Ok? Bien amigos, ¿les gustaron de los ejemplos de uso? ¿Les gustaron de ver cómo podemos usar los amplificadores multicanales y mono? Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!